Muy buenas tardes. En nombre de la editorial Funglode, me complace darles la bienvenida a la presentación del libro Falsificaciones y plagios médicos y otros temas periodísticos, que reúne los reportajes ganadores del Premio Funglode de Periodismo Rafael Herrera del año 2019, un primer lugar y 2 finalistas más 4 menciones. Este premio tiene por objeto reconocer aquellos trabajos periodísticos que a lo largo de un año se han destacado por su calidad en el ámbito de la prensa escrita. Los jurados de la edición 2019 fueron los destacados periodistas Mario Rivadulla, Emilia Pereira y Alfonso Quiñones, quien nos acompaña esta noche y con quien daremos inicio a esta actividad en la que participarán 3 de las autoras galardonadas. Alfonso Quiñones nació en Cuba en el año 1959. Es periodista, poeta, culturólogo, productor de cine y del programa de televisión Confabulaciones. Es productor y co-guionista del filme Dossier de ausencias del año 2020, productor, co-guionista y codirector del Rey del Merengue en producción. Este año, Alfonso cumple su 50 aniversario en los medios, pues inició en un programa radial para niños y adolescentes a los 11 años en la emisora CMDF, Radio Manzanillo, en la oriental ciudad de Manzanillo, en Cuba. Fue durante 15 años editor de Diario Libre y en 2018 fundó Nota Clave, con el que ha ganado los premios The Best of the Art de la revista Mercado y el premio Epifanio La Antigua de Periodismo Turístico ese mismo año. Buenas tardes, Alfonso. Bienvenido. Buenas tardes. Después de esa presentación me siento como si estuviera en Tropicana, realmente. Mira, para mí es un honor de verdad este encuentro, porque aunque sea virtual, tengo la posibilidad de verle los rostros a las autoras de los trabajos a los cuales nos enfrentamos. Y digo nos enfrentamos porque siempre leer un trabajo periodístico hecho por un colega es una confrontación con uno mismo. Yo creo que hay una máxima que dijo un gran periodista mexicano del siglo XIX, Francisco Zarco, que dijo que no escribas como periodista lo que no puedas sostener como hombre. Que hoy se diría, bueno, como ser humano, ¿no? Y si hay algo que me gusta de este compendio de trabajos es que son, la mayoría son textos muy valientes, son reportajes, trabajos hechos con una indiscutible pericia técnica, pero más allá de la técnica y sobre todo lo humano que son. Por eso de una manera unánime, realmente casi como un coro escolar, coincidimos en que falsificaciones y plagios médicos y otros temas, falsificaciones y plagios médicos, de Altagracia Ortiz, pues era el premio de periodismo de Funglode del 2019, que es un reportaje hecho, yo diría que desde la indignación contenida y desde la valentía, sobre todo, un trabajo que debió estremecer aún más a la sociedad dominicana y sobre todo al colectivo científico del país. Yo creo que es una vergüenza enorme que de 5.000 trabajos presentados en revistas o supuestas revistas científicas no avaladas, solo 60 estuviesen limpios de polvo y plagio, porque esto es un escandalazo, pero un escandalazo del tamaño del Pico Duarte. Y tamaña falta de ética por parte de los galenos, que hoy deben estar atendiendo a la población, es una absoluta falta de respeto a la sociedad. Y es una gran mentira. Ayer, desde el periódico Nota Clave, publicó un trabajo sobre una niña que se encuentra entre la vida y la muerte, Kiara. No sé si alguno de ustedes lo habrá leído, que tras 2 años en un vía crucis increíble, la han visto un montón de médicos, ha estado internada en clínicas y nadie había diagnosticado lo que tenía. Y
no le habían hecho ni siquiera una resonancia magnética. O sea, se la hicieron el viernes y supieron enseguida que tenía un tumor en la médula espinal. O sea, este tipo de cosas, probablemente alguno de esos médicos que plagiaron haya atendido a Kiara por el camino. Esto, por supuesto, es algo que a mí me parece terrible, atroz. Luego, 2 trabajos fueron puestos sobre relieve como finalistas, y en eso también coincidimos. Entre ellos, a mí en lo personal me impactaron mucho los de Carolina Pichardo, titulados Sin madre por el feminicidio, además de por el fenómeno de los feminicidios que se han disparado además en el mundo entero, no es solo un fenómeno dominicano. Y ahora es increíble la cantidad de casos que se han dado, y yo no sé si es que tiene que ver con la pandemia y estamos más atentos a esas cosas, pero realmente es como otra pandemia la que hay. Pues junto a eso está el tema de las adopciones, un ángulo pocas veces abordado, y tema sobre el cual trata mi película Dossier de ausencias, que se encuentra ahora en estos momentos en festivales. Pues el tema sobre el cual estuve investigando por espacio de 3 años también es el tema, pero visto desde otro ángulo, por Carolina, un reportaje que recibió también mención titulado Hijos del Corazón. Estos 2 trabajos, Sin madre por el feminicidio e Hijos del Corazón, se dan la mano no solo por su autora y por su tema, sino por lo interesante, lo bien tratado que están. Tania Molina es para mí una de las mejores periodistas de todos los medios, fue mi colega en Diario Libre durante varios años, y es dueña de una disciplina tremenda, de una constancia y de una ética y de una calidad periodística forjadas con la humildad de una obrera de las letras y del pensamiento. Y Tania fue también finalista con su vertido de desechos, tala y extracción de materiales que matan el río de Baní. Un tema que ha abordado en otras ocasiones, así como derechos de la niñez, las 3 causales y otros de justicia social. Y este trabajo finalista demuestra lo que sigue siendo una verdad como un templo. Por mucho que hagan, las autoridades son incompetentes para enfrentar a los agresores del medio ambiente. Y poner sobre relieve este sentido, esto de que las autoridades son incompetentes para resolver este problema, me parece lo medular del trabajo. En esto coincidimos también los miembros del jurado. Yulisa Álvarez nos presenta con destino fílmico, nos presentó, y en este trabajo hizo que es uno de los mencionados, ¿no? Hizo un acercamiento parcial al tema de la industria cinematográfica dominicana que indiscutiblemente se agradece. Es un texto que tiene cifras, índices, aunque tiene también algunas inexactitudes que, a decir verdad, no son culpa de Yulisa, sino de los mitos urbanos, esos bulos echados a andar supuestamente para agregar falsos valores a destinos turísticos que no necesitan de eso. En el trabajo, Yulisa dice que en 1979 en el río Chabón, en La Romana, sirvió de escenario para grabar algunas escenas de la película Apocalipsis Now. También dice que se rodaron escenas de Jurassic Park, en fin, en el Museo del Ámbar de Puerto Plata y tal. Justo por estos días, el periodista y crítico Félix Manuel Lora, quien se comunicó directamente con Francis Ford Coppola, dejó establecido de una vez que nunca se filmó aquí ninguna escena en Chabón. Sí estuvo aquí durante 3 semanas y filmó las escenas relacionadas con La Habana del Padrino 2. Pero el tema de Apocalipsis Now jamás sucedió. Eso es un mito urbano, una leyenda urbana. Tampoco es cierto que se haya filmado partes de Jurassic Park aquí, como el libro original lo dice, el ámbar llevado de República Dominicana y tal. Eso se hizo en estudio en Estados Unidos. En fin,
Yo aplaudo de todos modos la integridad de Yulisa en cuanto a datos, por ciertos y cifras que arroja en el resto del reportaje. Por último, Wanda Méndez, quien es ganadora de otra mención, de una de las menciones con la serie La vida de los centenarios, es una serie de trabajos que a mí me llamó mucho la atención. Yo recomendaría mucho que Wanda Méndez haga un libro sobre esto, la vida de los centenarios. Este tema de por sí, los testimonios de cada una de las personas, si los amplía, si incluye fotos de los mismos, algunas fotos de época, datos de época y tal, sin duda puede ser un libro interesante. Yo creo que realmente fue un placer leer, bueno, obviamente leímos muchos trabajos, ya no recuerdo la cantidad exacta que leímos, pero estos trabajos sobresalieron porque tienen valores indiscutibles, porque además coincide que son 5 mujeres, que las mujeres yo creo que están escribiendo mejor que los hombres el periodismo, o por lo menos se están embullando más a participar en las convocatorias, ¿no? De cualquier manera, quiero felicitarla a todas ustedes, muchachas. Realmente creo que el periodismo está en buenas manos, teniendo en cuenta a todas ustedes. Gracias, eso era más o menos lo que tenía que decir. Que me extendí demasiado, más de media hora. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Qué bueno es oír esas ponderaciones y esos criterios que utilizaron como jurado para elegir los trabajos que hoy forman parte del libro que presentamos. Muchas gracias, Alfonso. Y ahorita, cuando escuchemos a las ganadoras, volveremos para conversar un poquito más. De inmediato vamos a ceder el turno a Altagracia Ortiz, que fue la ganadora del primer lugar del Premio Funglode de Periodismo Rafael Herrera del año 2019, con la serie Falsificaciones Médicas, publicada en el periódico Hoy. Altagracia Ortiz nació en San Francisco de Macorís, es egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con posgrado en Comunicación en Salud. Tiene una vasta experiencia en radio, televisión, prensa y asesoría de comunicación, con 27 años de ejercicio profesional, cubriendo diferentes áreas noticiosas. Desde el año 1997 forma parte del equipo de periodistas del periódico Hoy. Ha recibido los siguientes galardones: Premio al Mérito por el Colegio Médico Dominicano, Premio Nacional de Periodismo en Salud por la Sociedad de Urología, reconocimiento de la Comisión de Lactancia Materna, reconocimiento de la Unión de Trabajadores y Premio Vive Sano. Es autora del libro En Cuidados Intensivos, una visión crítica al sistema de salud, y coautora de Mujeres de Febrero. La serie Falsificaciones Médicas describe cómo miles de artículos científicos fueron plagiados y falsificados por médicos que aspiraban a una posición para especializarse en los hospitales del país. Los artículos generaron gran debate en los medios de comunicación y el jurado consideró que la importancia y la profundidad del tema investigado, la claridad expositiva, la profesionalidad manifiesta en los textos y su trascendencia social le hicieron merecer el máximo reconocimiento. Muy buenas tardes, Altagracia. Buenas tardes, casi buenas noches, señores. Cuando en el proceso previo al diseño, a la planificación de los trabajos, sobre todo cuando tú estás con lápiz en mano, agenda en mano, computadora en mano, revisando trabajos, qué vas a hacer, qué vas a escribir. Yo había escrito una serie de trabajos similar en materia de salud sobre la colocación de dispositivos médicos. Bueno, tengo que recordar que yo trabajo por alrededor de 20 años solo temas de salud, a no ser que el medio tenga una necesidad de que salga del área y hagas otra cosa. Entonces había escrito una serie sobre la desvergüenza que existe en la República Dominicana en otro tema tan grave. No sé a la hora de comparar cuál era más grave, si en la formación de los médicos, estos despropósitos y falta de ética, o una vez que están en el ejercicio, en este caso cardiólogos, la colocación de dispositivos médicos como stents o marcapasos, sin que el paciente necesariamente los necesitara. Esa serie de trabajo también fue escandalosa
no recuerdo por qué no la presenté también, creo que estaba fuera de la fecha en que decía pero fueron trabajos que ambos laceraban e insisto, uno tiene que ver con la formación de los médicos, a qué costo, a qué precio yo quiero ser un especialista o quiero llegar a alcanzar la especialidad, o el otro, una vez que soy especialista, qué faltas de ética cometo dando seguimiento justamente a una falta de ética en mi formación. Falsificaciones médicas fue un trabajo para lo cual nos nutrimos mucho de las propias fuentes médicas. Comenzamos con el dossier de falsas revistas donde fueron publicados, entre comillas, esos trabajos. Fueron médicos de ellos mismos. De repente algunos se habían tocado algunos intereses, los periodistas tocamos intereses al escribir. Probablemente la falsificación de esos trabajos, los plagios de esos trabajos tocaron intereses y alguien comenzó a filtrarnos la información. Es un tema de suma delicadeza, como decía el miembro del jurado hace un momentito, que toca mucho porque es una falta de ética que afecta la vida de pacientes. Un médico que no ha sido debidamente formado y que se ve en la necesidad de plagiar un artículo va necesariamente más adelante a cometer otras faltas en el ejercicio. Pues bien, el tema de estas falsificaciones permea el sistema mismo de las residencias médicas para poder llegar, para poder acceder a una plaza como especialista médico, como especialista, o sea, recordemos que es la formación de los especialistas. Ellos deben cumplir un requisito, pero el sistema, el modelo para hacerse especialista ya está plagiado. Ellos no construyen las falsificaciones, ellos no hacen, ellos participan de un sistema que ya está corrompido, digamos. Recientemente, después de los trabajos, o sea, y que no ha parado. Decía Alfonso, cuando argumentaba lo del trabajo, que debió estremecerse la sociedad. Pues sí, pero fue una especie de rasgarse la vestidura. Querían desmentir, querían argumentar que no era cierto, pero no había, los documentos eran fehacientes, pero además harto conocidos en el mundo médico. Eso es una práctica que lacera la ética, que daña la ética, pero que todos a su vez consienten. Es como si fuera una praxis que todos sabemos que existe, pero de la cual todos son cómplices, maestros, tutores. Hay en ese mundo médico también escuelas de tutorías que cobran un dineral para hacer que el médico acceda y el médico se ve entrampado por querer llegar a ser especialista. Cuando nos reunimos con todas las partes, con todas las partes que componían la investigación, colegios médicos, sociedades especializadas, dueños de revistas, todos lo sabían. Es decir, una verdad, era crónica de una muerte anunciada. Aquello fue ciertamente un escándalo, pero yo digo, al séptimo reportaje ya era imposible continuar porque la Procuraduría admitió que sí, todos dijeron que iba a haber, como se dice mucho en el argot periodístico, habrá serias consecuencias, esto va a llegar a las últimas consecuencias. Pues no pasó de la publicación y eso tal vez sea lo más triste de esto, el que tú haces el trabajo, cuenta la historia, publicas la historia, le das seguimiento hasta el final, pero esas mismas prácticas se siguen cometiendo y si no recordemos como hace recientemente un médico denunció cómo él formó parte de eso y dio 500,000 pesos para, en este caso fue en dinero, 500,000 pesos para poder hacerse residente de la especialidad de neurocirugía. Entonces, la parte, digamos, la investigación fue interesante, tú poder
juntarte con todos, ver que todos te lo admiten y decir te estás quedando pequeña en esta investigación es mucho más grave, porque si a esa investigación yo hubiese podido continuar con ella, ahí está también el acoso sexual, que es un tema que lacera la formación de los médicos. El tener que acostarte en el caso de las mujeres, con tu jefe, con un médico que está por encima de ti en formación para poder cursar aquellos 4 años de especialidad médica. Pero yo insisto en que la parte más fuerte es que, como todos esos temas tocados por los periodistas de las diferentes áreas, porque falsificaciones médicas obtuvo el primer lugar, pero pudo obtenerlo cualquiera de los reportajes, que todos tenían peso. Ahora, ¿qué ocurre con este reportaje que toca la vida humana? Insisto, el médico que se malforma y que comienza mal no puede terminar bien. Ahora, yo creo que se trata, en todo caso, de una sociedad que ha perdido la sensibilidad ante todo, que va dejando pasar las páginas van pasando y al día siguiente es otro escándalo, y eso pasó con falsificaciones médicas. Yo estuve muy contenta de la valoración del renglón del primer lugar, pero hubiese deseado no tener el primer lugar del premio y que esa investigación hubiese llevado a remover la ética nacional. Los médicos no son extraterrestres. Con ellos ocurre lo mismo que sucede en el derecho, lo mismo que sucede con los políticos. Ellos no son ajenos, pero lacera mucho porque, como decía Alfonso, probablemente de esos médicos, ya que ahora mismo hay una crítica enorme en el sistema de salud por falsos recursos humanos, probablemente esos son los que estén maltratando pacientes, maltratando a los familiares de los pacientes con COVID, los que estén faltando a la dignidad humana de esos pacientes. Entonces, pues, yo estoy contenta de todo este trabajo, de haberlo realizado. Igual se han hecho otras series no menos importantes, pero no han pasado la publicación, y esa es la parte más triste de todo esto. Y agradecidísima de la valoración del trabajo y del periódico Hoy, que permitió también visibilizar los trabajos, porque igual tú puedes hacer una serie de trabajos y si no consigue que se visibilice, que se sensibilice y que crean en ti para hacer el trabajo, pues es peor, porque ni siquiera se da a conocer. Existe en el mundo médico, señores, una gran falta de ética, porque no es menos grave colocar un stent a un paciente en el corazón que no lo necesita y tú llevar a ese paciente entonces a una complicación, a depender necesariamente de un aparato en el corazón sin necesitarlo, o pudiendo resolverse con un medicamento. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y por la valoración que tuvo el trabajo Falsificaciones Médicas. Definitivamente, Altagracia, un tema que tiene un gran impacto en distintas áreas de la sociedad, y te agradecemos que hayas compartido esta serie de reportajes no solo en el periódico, sino también que hayas premio en el premio Funglode. Gracias por compartir también con nosotros esta tarde. Ahora vamos a recibir la participación de Carolina Pichardo, quien es finalista y ganadora de una mención de honor en el premio Funglode de Periodismo Rafael Herrera del año 2019. Sin Madre por Feminicidio le acreditó un lugar como finalista. Esta serie especial consta de 2 trabajos que fueron publicados en la edición impresa y digital del Listín Diario y que aborda historias de familias que adoptaron niños que perdieron a sus progenitoras por culpa del feminicidio, así como la opinión de expertos y cifras relacionadas con el tema. La mención de honor la recibió por la serie de reportajes Hijos del Corazón, publicada en 3 ediciones, tanto impresas como digitales, del Listín Diario. Sus trabajos presentan historias de padres que escogieron la opción de adoptar en la República Dominicana y cómo son los procesos para gestionar las adopciones a través del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI. Carolina Pichardo nació en Santo Domingo en el año 1996. Es egresada de la Universidad Dominicana, Organización y Método, donde se graduó cum laude de la licenciatura de Comunicación Social. Es locutora certificada por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía desde 2016, año en el que creó el canal de YouTube La Esquina Literaria RD,
donde fomenta hábitos lectores y difunde contenido cultural entre cientos de jóvenes dentro y fuera de la República Dominicana. Actualmente se encuentra cursando estudios de maestría en Londres, desde donde nos acompaña hoy. Buenas tardes, Carolina. Hola, ¿qué tal? Bueno, de mi parte serían buenas noches, porque aquí son aproximadamente las 11:40 de la noche. Primero que todo, muchas gracias por mencionar esas cosas tan lindas de mi trabajo. De verdad es que no sabía que iba a ganar y me siento bastante agradecida de que ese tipo de temas se estén visualizando en la República Dominicana. Bueno, como ya sabrán, participé con 2 series de reportajes en esta edición de Funglode. El que ganó el segundo finalista fue el llamado Sin Madre por el Feminicidio. Y básicamente me inspiré de un primer trabajo, una serie de reportajes que escribí en el 2019, llamado Hijos del Corazón, que habla de adopciones. ¿Qué pasa con Sin Madre por el Feminicidio? Que, como estaba mencionando anteriormente, los feminicidios en República Dominicana y bueno, en toda la región de Latinoamérica se han convertido en una epidemia. Cada día se registran más casos de feminicidios en nuestros países. Sin embargo, no es común que se hablen sobre las víctimas de los feminicidios, o sea, los niños que quedan por esos feminicidios. Entonces, en esos trabajos, lo que plasmé básicamente fue cuántos niños habían sido acogidos por el protocolo de niños y adolescentes, el protocolo de huérfanos por feminicidios en la República Dominicana, y determiné que entre 2015 y 2019 aproximadamente 185 niños habían sido acogidos dentro de ese programa. Y ustedes dirán, bueno, o sea, no en todos los casos los padres se suicidan, o sea, sabemos que la pareja o expareja asesina a la madre del niño, pero no siempre se suicida. Sin embargo, en algunas ocasiones ese padre es apresado. Entonces, definitivamente el niño queda desamparado. Y uno de los puntos que yo traté en el trabajo es con quién realmente quedan estos niños. Porque a veces hay una disputa entre la familia del papá y la mamá, obviamente por la tragedia que ha ocurrido. Y de acuerdo con las investigaciones que hice durante los 4 meses en los que pude indagar sobre el trabajo, la mayoría de esos niños se quedan con las abuelas maternas. Solamente de los 185 niños que están dentro del protocolo, uno ha sido adoptado legalmente, de acuerdo con datos que me suministró el CONANI en ese entonces. Entonces, al final del día es como que lo adoptan, pero no es el proceso ideal en esos casos. Y me marcó mucho mostrar esa realidad en República Dominicana y yo espero que realmente se llegue a concientizar sobre eso. Como estaba mencionando anteriormente, producto de la pandemia, no solamente en República Dominicana, inclusive aquí en Inglaterra, donde me encuentro haciendo mis estudios de maestría en periodismo de investigación, han aumentado los casos de feminicidios y de violencia doméstica debido a los diversos confinamientos. Obviamente antes, si ocurría algún tipo de violencia, quizá la mujer podía salir, podía denunciar, pero al mantenerse más tiempo en casa, puede incrementarse este tipo de violencia. Y de verdad es que me impactó mucho escribir sobre ese tema. No sabía que tantos niños se habían quedado huérfanos en República Dominicana y me gustaría que se escribiera más sobre el tema porque es realmente importante hablarlo. Por otra parte, en la serie de reportajes Hijos del Corazón, que fueron publicados, si no más recuerdo, en enero del 2019, me inspiré porque en el 2018 fui al lanzamiento de un libro en República Dominicana, un libro infantil, que hablaba sobre las adopciones. Y me pareció bastante curioso porque es un tema tabú en República Dominicana. Realmente, como periodista, yo no conocía cómo era el proceso de adopciones en República Dominicana. O sea, yo no sabía cómo era que funcionaba el asunto. Entonces, obviamente, lo propuse a mis jefes, ellos me dieron el visto bueno y poco a poco pude indagar en el tema. Y gracias a esas gestiones tuve la oportunidad de entrevistar a diferentes familias, tanto de República Dominicana como de Holanda y España. Y una de las historias que más me tocó fue de una familia holandesa que lastimosamente no podían tener, o sea, la pareja no podía tener hijos, y en una de sus visitas a República Dominicana se le presentó la oportunidad de adoptar a una niña. Y luego de eso, o sea, me gusta mucho la historia porque parece de película. 19 años después, la familia regresó a República Dominicana porque la joven quería conocer a su verdadera madre. Y ese tema me pareció súper interesante y aún mantengo contacto con ellos.
otra de las historias que plasmé en esta serie de reportajes fue la de una pareja de esposos dominicanos que tenía un hijo y lastimosamente falleció en un accidente. Y luego de vivir esa amarga experiencia, querían darse la oportunidad de tener un hijo nuevo. Entonces adoptaron a una niña y también entrevisté a una pareja de españoles que estaba justamente en República Dominicana en ese entonces, buscando adoptar a una niña. Entonces yo creo que al final del día, ese tipo de temas se tienen que hablar y hay que dar la oportunidad a esos niños que están desamparados, puede ser hasta por los feminicidios, como estaba mencionando, porque solamente en esos 4 años, desde 2015 a 2019, aproximadamente 185 niños estaban en casas de acogida, o sea, que estaban prácticamente huérfanos. Y me pareció muy interesante mostrar los datos de los países que adoptaban más en República Dominicana. Ahí pude decir, por ejemplo, que España está en primer lugar, también países como Estados Unidos, Canadá, etcétera, y mostrar datos bastante interesantes. Además de, como yo no sabía el proceso de adopción, quise indagar y detallé cómo es el proceso de adopción para una pareja dominicana que quiera adoptar en República Dominicana y el de una pareja extranjera que quiera adoptar en República Dominicana. Y me siento muy feliz de haber escrito sus reportajes y que estén teniendo visibilidad, y yo espero que de alguna forma u otra ellos hayan concienciado a la población de que tienen que adoptar. Y nada, básicamente eso. Esta tarde también nos acompaña Felivia Mejía, quien obtuvo una mención de honor por su reportaje Descubriendo Tesoros del Caribe, que fue publicado en la revista Forbes Centroamérica, en coautoría con el periodista mexicano Ismael Jiménez Márquez. El reportaje resalta las potencialidades que tiene la República Dominicana en el sector turismo, destacando los resultados económicos que esa actividad genera al país. El texto contiene también un recuento de las principales inversiones que se han hecho y de cuáles están en desarrollo para fortalecer la oferta turística. Además, enumera los retos que tiene el país para consolidarse como destino favorito de la región. Felivia Mejía nació en Baní, es licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada con honores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee un máster en Periodismo y Comunicación Digital de la Escuela de Negocios EOI de Sevilla, España. También ha realizado diversos estudios sobre comunicación y producción de radio y televisión en Cuba, México y Finlandia. Ha desempeñado diferentes funciones en medios dominicanos como el Diario El Caribe, CDN, la revista de investigación La Lupa Sin Trabas y los noticiarios de Peravia Visión, entre otros. Ha recibido varias premiaciones y reconocimientos por su trabajo periodístico de más de 15 años. Buenas tardes, Felivia. Muchas gracias por la oportunidad. Para mí es muy emocionante siempre. Considero que esa plataforma es una oportunidad para visibilizar aún más los trabajos de periodismo que nosotros hacemos en la prensa. En mi caso, pues ya no estoy en los medios, en el diarismo dominicano, sino en una revista especializada en temas de negocio. Entonces, un poco tenía mis dudas si participar o no, porque como había participado en otras ocasiones, sé que un poco la temática de los trabajos siempre son temas sociales, como lo que han expuesto aquí. Pero me animé y qué grata sorpresa que mi trabajo haya salido entre los galardonados en esa edición. El tema Descubriendo los Tesoros del Caribe ocupó la portada en esa ocasión de la revista Forbes, que circula tanto en Centroamérica como en República Dominicana. Y algo muy que yo resalto de este tema es que lo trabajamos en una época en la que el sector turismo estaba sufriendo señalamientos y estaba siendo impactado por una situación muy difícil, que fue cuando se suscitaron unas muertes de turistas y un poco lo querían relacionar al desenvolvimiento del sector. Entonces, con mi editor en jefe, yo planteé como ese tema de ver la cara positiva del sector, cómo mueve la economía, cuál es el aporte económico del sector turismo para el desarrollo nacional.
y un poco limpiar esa imagen tan negativa que se estaba llevando del turismo en el país. Y qué interesante ver cómo los medios nos podemos convertir en aliado para también llevar una visión positiva del entorno y del país. Con Ismael Jiménez, que en ese entonces era el editor en jefe de la revista, sumó una parte muy importante al trabajo porque me facilitó los datos de la inversión extranjera que llega al país regularmente o tradicionalmente. La mayor parte de la inversión hotelera viene de España, de inversionistas españoles. Pero de unos años para acá, de unos 2 o 3 años para acá, estamos viendo que hay mucho interés de firmas mexicanas, de inversionistas mexicanos interesados en traer sus hoteles aquí al país. Y eso eleva la calidad porque son hoteles con un target turístico muy elevado. Entonces, el reportaje se publicó a 6 páginas, se le dio un amplio despliegue. Reuní datos interesantísimos sobre la actividad que generan los hoteles, bares y restaurantes, que para el año 2018, porque el reportaje fue publicado en el 2019, perdón, en septiembre de 2019, pero en el año 2018-2019 representaba el 7.6% del Producto Interno Bruto. Entonces, de ahí que el turismo realmente tuviera un peso tan importante en nuestra economía. Y algo muy importante también tiene que ver con, porque este tema se pudiera haber tratado en muchos diarios locales, pero tenía una relevancia especial, considero yo, por la firma que lo iba a publicar, Forbes, que es... tiene un prestigio internacional, es una revista que llega a otro público que es los tomadores de decisiones, un poco más orientado a la economía, liderazgo empresarial. Entonces, yo creo que eso le sumó una connotación diferente. Y cuando digo que quisimos mostrar como esa parte positiva, ese aporte que representa el sector turismo a la economía nacional, digo porque ahí podíamos ver cómo los medios somos un arma de doble filo, tanto como pudieran nuestras letras matar, como pudieran revivir. Entonces, a un sector o a un entorno. Entonces, en ese momento había mucha información negativa en los medios de comunicación. Entonces, qué bonito que Forbes aceptó la propuesta de presentar esa parte de lo que hay detrás del sol y la playa y de la llegada de turistas, que es todo un engranaje de trabajo, más de 300,000 empleos genera el turismo, y también destacar que el turismo es una de las actividades que más encadenamiento productivo genera. Porque, o sea, con el turismo tiene que ver la agropecuaria, tiene que ver el transporte, tiene que ver la tiendecita de regalos de souvenirs, tiene que ver el que suple alimentos, el transporte aéreo. Entonces, ver más allá y hacer un trabajo con rigurosidad, o sea, presentando con datos el verdadero impacto de esta actividad, para un poco también decir, porque muchas de las informaciones negativas que en ese momento se estaban presentando no tenían como una base, un respaldo realmente científico. Bueno, más adelante se determinó que incluso las muertes no se debieron a problemas de las instalaciones turísticas. Y ese es el tema que pude yo presentar, destacando al país como la joya del Caribe. En otras ocasiones había tenido oportunidad de participar con temas sociales, y es algo que resalto mucho del
del concurso, esa diversidad de temas que están los jurados abiertos a evaluar y que nos da la oportunidad a nosotros de ir más allá, porque cuando a veces las publicaciones podrían ser efímeras, se publicó y ya, y la revista de ayer aplasta la revista que sale hoy. Pero cuando Funglode decide, por ejemplo, imprimir un libro, recoger los reportajes en un libro, yo creo que es un aporte a que perdure el tema más allá y que pueda ser analizado y más fácil de encontrar por los lectores y volver a retomar esos temas y volver a inspirar a otros periodistas a dar seguimiento a los temas. Y muchísimas gracias. Yo estoy feliz de formar parte de una publicación tan hermosa con colegas que admiro tanto, de verdad que sí. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Felibia, por resaltar esa nota positiva de los beneficios del turismo para nuestro país y por la ponderación que haces del trabajo que hacemos con los premios Funglode. Recibimos ahora la participación de la finalista Tania Molina, quien resultó galardonada por su reportaje especial Vestido de desechos, tala y extracción de materiales matan el río de Baní, publicado en la edición impresa y digital de Diario Libre. Estos trabajos denuncian los daños causados al río Baní por la extracción de materiales para construcción y la descarga de basura en su lecho. La fluidez discursiva, la calidad expositiva y la profundidad de la investigación fueron resaltadas por el jurado. Tania Molina nació en Montecristi, es periodista de investigación, miembro de la comunidad periodística Conectas. Estudió comunicación social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una maestría en gerencia de la comunicación corporativa en la Universidad APEC. Es redactora senior de Diario Libre, trabajó además para el periódico El Caribe y es docente de investigación periodística en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Organización y Método. Su trabajo periodístico ha sido reconocido por el Instituto Prensa y Sociedad, World Vision, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Instituto de las Américas y UNICEF. Buenas noches, Tania. Bienvenida. Buenas noches, Jenny. ¿Qué tal? Y bueno, buenas noches a todos esos colegas que están del otro lado y que nos acompañan en este momento. Debo montarme en principio en el discurso de Felibia, si me lo permite, para agradecer la oportunidad de poder participar en este conversatorio y hablar del gran aporte que entiendo hace Funglode con la publicación de estos temas, porque sí, muchas veces cuando escribimos sobre una temática como periodista, puede que generemos un boom en el momento, pero con el tiempo eso se va apagando, se le da poco seguimiento más allá. Uno mismo como autor, porque la agenda diaria te obliga a tener que pasar a otros temas, pero también porque a veces la sociedad se envuelve en temáticas que parecen ser mucho más prioritarias y a veces como que ciertos enfoques medio se pierden. Sin embargo, el que pueda haber un libro que recoja estos temas que obviamente han sido seleccionados por un jurado porque ha encontrado en ellas cierta calidad, muchos tienen calidad, claro está, pero estos han sido seleccionados por su impacto social, por la calidad con la que han sido trabajados, y poder tenerlos reunidos en un libro que podamos hojear, sobre todo los de la vieja guardia, que todavía nos gusta poder pasar página hacia la izquierda, porque muchas personas lo buscan y lo consultan y como que adquieren un nuevo relieve cuando tú te encuentras con esa temática ahí impresa y puedes verla. Sobre todo que en el caso del libro es mucho más cómodo que lo que tendrían los que solemos revisar los archivos de los periódicos, ¿no? Que todavía tienen una tinta un poco molestosa. Entonces, sí, antes que nada, agradecer a la Funglode por esta oportunidad que nos da, primero de participar en su premio y luego de poder ser parte, lo que para mí es un honor, de ese exclusivo grupo de firmas que acompañan esta nueva edición.
Ya entrando en el tema por el cual me reconocieron, ¿no? Que agradezco también al jurado. Se trata de un tema que, si bien hemos hablado mucho del tema de los recursos naturales en nuestro país, de las agresiones constantes que se hacen a los recursos naturales, con este del río Baní es más anecdótico para mí y me marcó bastante, porque como pueden ver los que lo leyeron, empieza con una situación que se genera en el río, que pareciera como si hubiese sido una escena creada. Pero es importante esta escena porque ella retrata el conflicto social que se genera entre los seres humanos cuando nosotros no respetamos recursos que pueden ser tan limitados y que impactan de manera tan significativa en la vida de las personas. A veces pensamos que cuando hablamos de intereses a nivel medioambiental, que quizás lo que entra en juego como a priori, o es la primera imagen que tenemos, es el conflicto entre los grandes intereses, los grandes capitales. Y ese conflicto, esta situación, esta escena a la que hago referencia en el inicio de este reportaje, demuestra lo sensible, lo tan en la piel, en la vida cotidiana de los seres humanos que tienen los problemas ambientales. Si alguno no lo recuerda, empezamos contando cómo un señor cuya vivienda, por cierto, está a orilla del río, se enfrenta con otras personas a machete y piedra en mano, amenazándose uno y otro, porque este señor entiende que el camión de basura con desechos no puede verter en el río porque le hace daño, o sea, él reconoce el daño, pero en sí él tiene su vivienda arriba del río que no debería ser, que también le genera un daño, pero él sabe que si siguen vertiendo materiales, va a llegar un momento que el río se va a desbordar y que ese desbordamiento le pone en riesgo su casa y que ese desbordamiento puede ponerle en riesgo también su vida. Pero no solamente es esto, es que el conflicto se da entre personas y disculpen que no es que lo estoy minimizando al conflicto entre estas dos personas cuando es un problema mucho más macro, es simplemente mostrando a ustedes la sensibilidad y lo impactante que puede ser entre dos individuos que podríamos decir que son anónimos para nuestra sociedad, que nadie conoce, ¿verdad? Que no tienen grandes capitales tampoco, porque son un señor que lo que tiene es un camión que se gana la vida recogiendo desechos, y el otro, un señor cuyo único sustento de vida es hacer gestiones a la orilla del río con un familiar que tienen, que cobran un peaje porque hicieron un puente improvisado, y entiende que él le pertenece y que debe velar por lo que ocurra en el río. Entonces, estas dos personas que son sumamente para mí de gran significación, evidencian lo que pasa, señores, a nivel macro con los recursos naturales. Nosotros estamos jugando a diario en nuestro país y lamentablemente no es un problema que se limite a República Dominicana, pero como es el caso que más nos toca, jugamos a que, como vemos muchos árboles, como vemos que hay muchos ríos, entendemos que sí, que podemos hacer uso indebido de esos recursos, porque imagínate tú, yo tengo aquí, porque yo corte 5 tareas, probablemente el río no se va a secar, pero junto a la tuya hay otra persona que tala otras 10 tareas. Entonces, acabamos con nuestros recursos naturales, señores. Y cuando vemos la carencia, cuando vemos el peligro encima de nosotros, como ese señor lo vio en el momento en que fueron a tirar al río este balde de basura, es que entonces nos damos cuenta, pero quizás sea muy tarde, porque él pudo con sus piedras evitar
que un camión descargue, pero no va a evitar todos los días que el río se siga muriendo. Pero no contamos solo esta historia del pleito entre dos personas. Contamos también en este reportaje la historia de decenas de camiones que constantemente van a vertir a ese río. Pero también contamos las decenas de personas que están haciendo actividad agrícola en toda la cuenca alta de este río, en la comunidad de las Yayitas, o sea, donde nace el río, porque es una zona de un bosque húmedo, es una zona donde hay una buena pluviometría, entonces sí, se da fácil para el cultivo, pero para cultivar muchas veces productos que no están recomendados para la zona, estamos matando ese recurso natural, que no es verdad que es inagotable, que se va a agotar en un momento y que ya no podemos volver atrás, porque ya, por más que queramos avanzar, reforestar, pasará mucho tiempo antes de que podamos regenerar un bosque. Entonces, eso es lo que cuenta la situación del río Baní, que el jurado entendió que merecía que pudiera destacar entre ese grupo de tantos buenos trabajos que participaron. En esta comunidad de las Yayitas, justamente, hay una comunidad de campesinos, son pocos, y entre ellos mucha gente que dice que vive de cultivos pequeños, se ven amenazados porque personas de mayor poder adquisitivo están yendo a sacarlos, a comprarle las pocas tierras que tienen, o simplemente a zonas que ellos habían respetado toda la vida porque entienden la función que hace para mantener el caudal del río. No les importa, no son del lugar y simplemente van y lo explotan. Entonces, contamos también esa situación de esa gente que además vive de una especie de actividad turística a pequeña escala, con actividades de senderismo, y que haciendo de guía o cruzando al hombro a personas de un lugar a otro del río, pues hacen un medio de vida que también se ve amenazado. Entonces, y con esto concluye la parte de cómo esto impacta socialmente, porque vemos cómo se van enlazando el señor que teme porque se vaya su vivienda, los campesinos de más arriba que piensan que si se seca el río, entonces van a perder toda la actividad de turismo, que es poca, pero que es algo y significativa para ellos, la van a perder. Y colmando todo esto, señores, la impunidad, porque no solamente contamos lo que pasa alrededor de estos 20 kilómetros que desde que el río nace en la Loma de las Yayitas hasta llegar a la playa de Paya, en Baní, sino que la importancia que tiene para suplirle el agua a todas las comunidades aledañas, los daños que ya se han reportado por la extracción ilegal de materiales en ese cauce, y cómo las propias autoridades se dicen maniatadas, que ellos no tienen cómo enfrentar. Ellos ponen una denuncia por un lado, pero los otros hacen una agresión por el otro lado, entonces no dan abasto. Y cuando se les reclama que qué es lo que falta, dice, bueno, no tenemos personal suficiente, no tenemos equipos suficientes, y lo solicitamos, pero no llegan. Entonces vamos permitiendo, y en esto coincido con Tati, que lo lamentable es que tengamos que seguir repitiendo este tipo de historias, porque han sido contadas por muchas personas antes que yo, contada por mí muchas veces en el río Baní, pero también en otros ríos, y contadas por muchas personas después de mí. Pero la impunidad sigue rampante, o sea, a los agresores rara vez se les somete con una condena que sea ejemplar, que diga, bueno, vamos a dar un llamado de atención con este caso. No, eso no ocurre. Entonces, creo que básicamente, más allá, porque no vamos a recontar el trabajo completo, pero
básicamente es eso, en cómo ese manto de impunidad que se da, ese no apreciar en su justa dimensión los recursos naturales, generan situaciones de las que nos vamos a arrepentir, y llegará ese momento que nos arrepentiremos, y que genera un conflicto social que es real, que es palpable, y que en en un espacio de apenas media hora tratando de ver lo que pasaba con ese río, pues pudimos vivirlo de la manera más violenta que uno se pueda imaginar, porque fue un momento muy violento. Y esperemos a que eso que pasó en el río Baní, a que esa situación que se da de agresión constante en ese río, ojalá y se le preste atención para que no siga ocurriendo, porque continúa, pero ojalá y se le busque una real atención de parte de las autoridades para que no vuelva a suceder. Y nada, yo creo que ya me he pasado mucho del tiempo que me dijeron que tenía que hablar, así que muchísimas gracias por la participación, y que recordemos que el cuidar el medio ambiente es un deber de todos, periodistas y no periodistas, nos toca a todos. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias por tus palabras, por acompañarnos esta tarde. Y ahora, Alfonso, sabemos que estás por ahí aún con nosotros. Quisiéramos saber si quisieras hacer algún comentario, hacerle alguna pregunta a alguna de las autoras. Sí, a ver, Tania, hay una cosa que a mí me parece fundamental en el trabajo de Tania, y es que demuestra fehacientemente la incapacidad de las autoridades, tanto las pasadas como las presentes, y no sé si las futuras, de enfrentar este tema como debe enfrentarse. Es un tema gravísimo porque es un tema de sobrevivencia, no solo de nosotros, sino de las futuras generaciones. Y solo con mano dura es que eso se resuelve, y no hay mano dura, no hay mano dura. El pasado ministro de Medio Ambiente, que es una de las personas que más daño le ha hecho, yo creo que a este país en la historia, o sea, era poner a la iglesia en manos de Lutero. Y luego, pues, el gobierno, la pandemia, todas estas cosas, realmente lo que falta enfrentar esto es algo muy grande, y no veo ni siquiera que exista un plan pensado para poder abordar esto de una manera científica, de una manera social, porque hay que resolver los problemas sociales también de las personas que viven de eso, y también castigar, por ejemplo, a los que se dedican a todas las empresas, esas graneras, que ninguna es de ninguna gente pobre, todo es de gente rica, todas esas cosas que hay que castigar y que hay que hacer. No hay voluntad política para eso. Entonces, eso me parece importante del trabajo de Tania. Y se me había olvidado hablar de lo de Felibia, del texto de Felibia, que a mí me gustó mucho. Efectivamente, y perdona, Felibia, porque fue un trabajo que tenía un título que parecía una película, realmente. Descubriendo los tesoros del Caribe, ¿no? Parecía una película, pero cuando nos adentramos en el texto, realmente encontramos cifras enjundiosas, muy importantes, y que de verdad, si ustedes vienen a ver, fíjense que cada uno de los trabajos que fueron escritos en el 2019, publicados en el 2018, 2019, pues de alguna manera tienen vigencia, todos. El de las adopciones tiene una vigencia tremenda, los centenarios, el destino fílmico, incluso que con cambios probables que puedan suceder, el tema de los medio ambiente, el tema de la salud,
y obviamente el tema de los feminicidios. O sea, todos tienen una vigencia tremenda. Yo creo que este es un libro definitivamente que hay que atesorar. Cuando se quiera estudiar cómo fue los finales de la década, de la segunda década, tenemos que acudir a este libro. Fíjense, y todos son voces femeninas, de lo cual nos congratulamos de que las mujeres sean las que tengan el coraje, tengan la valentía, tengan la pericia, tengan la inteligencia de abordar estos temas, que son temas todos vitales para nuestro país y, en fin, para el mundo. Eso es lo que tenía que decir. Muy bien. ¿Alguna de las autoras quiere agregar algo más? Porque ya estamos casi llegando al final de esta actividad. Yo quisiera agradecer, porque no lo hice y mis compañeras lo han hecho, y quiero sumarme a ese agradecimiento, porque la verdad es que nosotros vivimos en una sociedad muy particular. Y el hecho de que se quede grabado, que se quede, hay que transmitirle a Wanda, por ejemplo, que no está, a la comadre Wanda Méndez, esa recomendación que haces, que hacen nuestros miembros del jurado para que sea capaz de tomar eso y enriquecerlo mucho más. Muchos de esos, por ejemplo, los de Wanda, de los envejecientes, de los nonagenarios, inclusive, sí. Eso es un libro, es un libro. Ya se han ido, uno lo ha ido viendo porque el periódico los ha estado nombrando nueva vez, falleció una generación que se nos va. Y la COVID se ha encargado de llevarse otros tantos, de ellos y otros más. Entonces, sí, cada uno de estos trabajos de por sí, pienso que es una joya, no para vanagloriarnos nosotros, sino por el tema cada uno que encierra. Felipe hablaba del de ella, por ejemplo, de su investigación, de su trabajo. Pero es que nuestro país también, o sea, no es solamente resaltar los temas negativos, es también los valores que tenemos como país, esas joyas que tenemos también resaltarlas. Entonces, pues agradecer a Alfonso y a Funglode de todo este reconocimiento, que cada uno de esos trabajos, insisto, merecía el primer lugar, solamente que uno tenía que ser, pero cada uno de esos reconocimientos pues tiene un valor importante. Así que muchas gracias a ustedes. Y me gustaría que se resaltara también, o que se diera la información de cómo puede la gente tener el libro, ojearlo, ¿qué ocurre con el libro después que está publicado? Y a cada una nos dieron un ejemplo. Bueno, si alguien más quiere decir algo antes de que le responda. Bueno, ella te hizo una pregunta porque a mí no fue. Yo creo que bueno, en primer lugar el libro habrá que se puede comprar de manera digital, ¿cierto, Jenny? Sí, el libro está disponible para ser adquirido en su versión digital en Amazon. Como sabemos, el tema de la pandemia nos ha impedido tener el lote impreso que siempre tenemos, pero ya esperamos que para este año podamos tener la edición impresa. Mientras tanto, está disponible en Amazon y puede ser adquirido allí, en esta plataforma. Este libro tiene como portada la fotografía Radiografía Esperanza de Vida, de Danicel Cuesto, que fue la ganadora del primer lugar en la categoría digital creativa del premio Funglode de fotografía Abelardo Rodríguez Urdaneta del año 2019. Entonces, queda solamente agradecerles a todos su participación en esta noche, agradecer a todos los que nos han seguido en esta transmisión a través del canal de YouTube de Funglode y del perfil en la cuenta de Facebook. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales de la institución, @Funglode, en Twitter, Instagram y Facebook, para que se puedan enterar de la fecha de la próxima convocatoria para los premios Funglode 2021. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.